Muy bien, entonces comencemos, ahora que ya tenemos un pequeño grupo más estable, tratemos de empezar. Buenos días, ojalá que esta semana esté empezando bien. ¿Cómo anda todo lo demás? ¿Cómo anda el resto de su semestre, sus otros ramos, sus otras ocupaciones? ¿Algo los tiene preocupados, atareados o confusos? ¿Confusas? Yo tengo una duda, pero es como a nivel de la U, así que, bueno, no sé si alguno de mis compañeros sepa. ¿Saben si la U Pregunta. está abierta para hacer trámites? Muy buena pregunta. Yo no tengo idea, Depende por del ejemplo. trámite que quieras hacer. ¿Qué quieres hacer? Ah, Que las matrículas son online, pero, por ejemplo, consultas a nivel de como administración y esas cosas. Es que podrías llamar porque mira, esta semana es la beca Talento Joven. ¿Ya? Entonces, la universidad va a estar dedicada solamente específicamente a eso. Porque va a llegar harta gente, entonces está más complejo. Eh, yo creo que mejor llama al departamento de matrículas para ver ese tema. Porque están atendiendo y están contestando. Porque por último Ya, están con teletrabajo. claro. Sí, gracias, el patito lo Patricio. sabe todo. Gracias, Pato. Eh, Le agradezco mucho la información. No pude evitar escuchar que alguien el WhatsApp lo tiene súper activo y está haciendo un montón de mensajes y les quiero sugerir, digamos, a modo de concentración académica que cierren los WhatsApp. O sea, que no estén ahí Es su pendientes. querida alumna, profe, que está al lado mío. Es el alumno que está al lado mío, no sé quién es. Pero Es alumna del tercero C. Oye, Carla. sí, es la Carla. ¿y por qué están todos juntos? ¿No saben que estamos en cuarentena? Perdoncito. Carla. Ya, Que justo concéntrense. entró y fue como, apaga esa cuestión, por favor. Concéntrese que vamos a empezar el trabajo más en serio, ¿ya? Muy bien. La Isi tenía esa duda. ¿Alguien más tiene alguna otro tipo de duda, pregunta, problema, eh, duda, agotamiento, confusión? Con toda la confianza. ¿Hola? Parece que nadie tiene más dudas. ¿Hola? ¿Hay alguien No ahí? Ja. entendí la que nos dijo, como que fue como extraño. Escuché algo de dudas, de si teníamos dudas del trabajo, algo así. O en general sobre el semestre, sobre el avance del semestre, sobre la universidad o sobre cualquier otro tema. Ay, no, por lo menos yo no. Muy bien. No, profe, yo sí tengo una duda, Dígame. pero una duda que nos sembró la profe de voz, que estábamos hablando acerca de examen ¿Ya? y nosotros hemos hablado acerca de trabajar con escenas como las que estamos trabajando ahora y después Ujú. fusionarlas con circunstancias dadas comunes. ¿Eso era o tengo una confusión mental yo? No entendí su pregunta. Ya, que sí hemos pensado cómo va a ser el examen. ¿El nuestro? ¿El de El actuación? nuestro, el nuestro. Mire, tenemos aquí dos cosas que combinar, porque por un lado me interesa mucho que completemos con tranquilidad este proceso que estamos haciendo las escenas, pero estamos en la semana 8, ¿no es cierto? Estamos en la mitad del semestre y entonces lo que llamamos el examen es lo que haríamos en la segunda mitad del semestre, pero no quiero apurar una cosa por la otra, quiero que terminemos bien y concentradamente este proceso que estamos haciendo con las escenas, pero no es que vamos a llegar hasta enero haciendo esto, solo creo que lo tengan muy claro, sino que ya estamos empezando como a cerrar, a sacar conclusiones, a lograr ciertos avances con esto, ¿ya? Digo esto porque podría dar la sensación de que tenemos mucho tiempo y por eso es que hay semanas en las que puedo no hacer nada, no ensayar, no mandar ningún avance
y no importa, total, después me pongo al día. Eso es lo que me gustaría transmitirles hoy día como curso, ¿ya? La sensación de que esta sesión de clase es importante, es valiosa, tiene que funcionar, necesitamos que estén concentrados, no sirve que estén preocupados del WhatsApp, no sirve que no estén en una situación donde puedan estar como si estuvieran en la sala de clase, digamos. Si estuvieran en la sala de clase, usted no tendría... yo entiendo que cada uno en su casa tiene condiciones distintas, algunas personas no tienen la tranquilidad o la soledad a lo mejor, y a lo mejor tu mamá pasa haciendo el aseo y no hay nada que se pueda hacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que necesitamos es que cada uno dentro de esas posibilidades eh, logre la mejor condición posible para hacer la clase. El ideal no es un abstracto, no es que el ideal tenga que ser igual como estoy yo, por ejemplo, ¿no? Sino que el ideal es el ideal mío. El ideal mío es, bueno, si necesito negociar con mi familia que no jueguen Play mientras yo estoy en clase, bueno, eso es lo que hay que negociar. Ese es mi ideal, ese es todo mi ideal. Y mi ideal es que puedo de verdad cerrar la puerta de la pieza y que no entre nadie durante 2 horas, ese es mi ideal. Y si mi ideal es que tengo que estar en el living y bancarme porque en mi casa hacemos alfajores, porque vendemos alfajores y está todo el mundo aquí pegando galletas con manjar y echándole coco rallado, bueno, ese es mi ideal y es más difícil, a lo mejor es más confuso, pero entonces me consigo los audífonos, me siento muy concentrado en la pantalla y trato de no distraerme con todo lo que hay alrededor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Eso es, ya. Gracias. Entonces, para que entremos en materia, en este minuto estamos, como digo, ya casi en la última etapa del trabajo con las escenas que estamos hoy en día revisando. Y ese trabajo yo creo que está bien encaminado en general, pero el proceso teatral, digamos, es muy delicado. El proceso de ensayo teatral es muy delicado porque se juega en el día a día, ¿no? Eh, eh, Antes de que surgiera Stanislavski, por ejemplo, la manera en que se hacía el teatro era que cada actor y cada actriz, no sé, estoy hablando del siglo XIX, habían actores y actrices que eran como famosos y famosas, lo que llamamos los divos, las divas, ¿no es cierto?, porque eran muy talentosas, y entonces ellas se aprendían en su casa todo el guión, todo el texto de una obra, y apostaban a su propio talento, desplante, capacidad expresiva o lo que fuera. Por eso es que la idea del talento ahí era muy como, entre comillas, algo muy mágico y misterioso. Porque chuta, pasaba que, no sé, la Isidora tenía una capacidad súper rara que agarraba un texto, lo vendía de memoria y después subía al escenario y lo decía y le salía súper bonito a la primera. Súper bonito a la primera. Nadie sabía cómo pasaba eso. Y entonces los actores y las actrices memorizaban cada uno en su caso sus textos y después se juntaban 2, 3 veces, se ponían de acuerdo en yo entro por acá, yo salgo por allá, o ponía una puerta que es la calle, otra puerta que es la pieza, así uno siempre sabe que si el personaje sale para la calle, siempre sale para allá o sale para acá. Y se tendía mucho a salir al escenario, ¿no es cierto?, al frente y simplemente declamar, por eso todavía uno escucha esa frase, ¿no?, como la idea de declamar, uno dice todos los textos casi que mirando para adelante, porque en realidad no hemos preparado mucho más. Oye, pucha, que está lindo el día, ya, me voy a ir, y se va a la pieza. Y el otro entra y dice, oye, te quería decir una cosa súper importante, y me voy a la calle. Una de las grandes revoluciones, para que vean lo interesante por lo complejo y lo delicado que es el proceso teatral, ¿no? Una de las revoluciones de Stanislavski es la idea de que las obras hay que ensayarlas mucho. Por supuesto, Stanislavski no es el único, digamos, hay un poco antes que él, un famoso, no sé si esto lo habrán tocado en las clases de historia del teatro, díganme ustedes si se acuerdan o si tienen algo que aportar, un famoso director de lo que ahora llamaríamos, ¿no es cierto?, Alemania, que es el famoso duque de Saxe-Meiningen, que era un... Sí, ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien podría contar un poco quién es ese personaje? no en detalle, porque, pero sí que tenía una compañía, creó una compañía teatral. Stanislavski tenía la otra del Teatro de Arte de Moscú, eran como las dos que existían. Habían tres, de hecho, la otra no me acuerdo. ¿Cuál era? Habían muchas, ¿no? Habían muchas compañías en Europa distintas, algunas iban destacando por pequeños detalles, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Saxe-Meiningen, lo que pasa con él es que él es un aristócrata, ¿no es cierto? Un señor con un grado así de duque, eh, eh,
y entonces lo que él logra, la característica de su obra, es que tampoco estaban tan bien actuadas en lo particular cada personaje, pero él, como tenía mucha plata, era un noble, ¿no es cierto? Tenía la capacidad de contratar grandes elencos, entonces en su obra actuaban 30, 40, 50 personas. Y cuando entonces en la obra había una escena que ocurría en el mercado, por decir algo así, no era que solamente pusieran un cartel que decía Mercado. 2.000 el kilo, sino que el tipo lograba meter 30 personas, entonces ustedes 10 son vendedores, ustedes 10 son clientes, uno va a ser un ladrón que se mete y le saca la cartera a la señora, el otro va a ser un policía que va a cruzarse. Entonces lo que hace el duque es que logra, su gran talento era ser una especie de gran coreógrafo de grandes escenas de multitud, entonces la gente iba y se quedaba muy maravillada, porque pasamos, imagínense en la historia del teatro, ¿no? El siglo XIX, pasábamos de estar los dos parados frente a un telón pintado que decía, como dice la persona, mercado, a tener 50 personas en escena, llega Cacerita, los huevos, oye, pero, guatón, espérate, ay, me robaron la cartera. O sea, todo el ambiente, digamos, de lo que podía ser una escena masiva, como si fuera una película, como si fuera un documental, como si fuera, entre comillas, la vida real, ¿no? Eso fue un tremendo adelanto teatral, por decirlo así, que se funda en que había que tener mucha plata para contratar a mucha gente, pero todavía estaba en esta idea como coreográfica, ¿no? Como de tener mucha gente en eso. ¿Se acuerdan un poco? ¿No les hace sentido con lo que estamos hablando? Y en cambio Stanislavski, que ve las obras de Sax-Meningen y le encanta, y entonces él dice, claro, me encantan las escenas grupales porque siento que están muy vivas, muy espontáneas, pero cuando veo una escena de dos personajes, encuentro que otra vez los actores están diciendo el texto así, como recitando de memoria una cuestión que no les pasa por ningún lado. Y lo que hace Stanislavski es que él dice, nosotros vamos a ensayar 80 veces una obra, que en esa época era impensado, son unos números así que son una locura. 80, 90, 100 ensayos, imagínense lo que significa si uno ensaya todos los días, estamos hablando de meses, ¿no? Si uno tiene 20 días hábiles al mes, de lunes a viernes, 20 días, son 4, 5, 6 meses de ensayo. Y lo que dice entonces es que yo voy a ensayar para que no solamente tener estas escenas masivas que ya caché que son un truco muy bonito, que yo también puedo reproducir, y en las obras de Stanislavski, los personajes están en el patio y al fondo pasa, no sé, una procesión de la Virgen, no porque no es la Virgen del Carmen, digamos, pero pasa una orquesta judía, por ejemplo, tocando con sus instrumentos y a lo lejos, como si aquí pasara en la calle chilena el organillero, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez un organillero que pasa con la música? Pero en esa época eran pequeñas, Sí. exactamente, pero ahí eran pequeñas banditas, ¿no es cierto?, de músicos itinerantes que iban tocando por los campos y pasando la gorra. O entonces la obra, él comienza con una escena, estoy pensando en las tres hermanas, ¿no? Está de santo, que es como una celebración, como hoy día sería un cumpleaños, ¿no? Está de cumpleaños la hermana chica, entonces viene un montón de gente, entonces vienen unos militares, y entonces están los militares están jugando a las cartas, tomando, tocando el piano, conversando entre ellos, y están estas niñas que igual dicen, pucha, antes que se muriera el papá, realmente hacemos una fiesta gigante, gigante, y ahora vienen 4 pelados todos picantes y ya no tenemos esa importancia que teníamos cuando estaba vivo el papá y qué sé yo, y hablan de esas cosas, ¿no? Pero lo que dice Stanislavski justamente es, vamos a ensayar 80 veces porque a mí lo que más me importa es que cada uno de esos personajes, no es que tú seas el vendedor de papas y te lleve la papa, no es solamente eso, es realmente que tú tengas un personaje que tenga un objetivo, una acción, unas actividades, una circunstancia dada, que tú te preguntes por qué mi personaje vende papas, dónde vende las papas, por qué le interesa vender las papas, de qué se trata y en esta escena cuál es su objetivo, vino aquí de verdad a vender las papas o vino aquí porque en realidad quiere ver lo que le pasa al otro, o sea, está espiando o está vendiendo o está seduciendo a la vendedora de apio del puesto de al lado, o está, etcétera, etcétera. No, ese es el proceso. Entonces, ese es el proceso que de alguna manera nosotros aprendimos como una técnica del realismo, ¿no? Como parte de las técnicas es que la búsqueda por entender cómo un personaje es una búsqueda que requiere muchas repeticiones. ¿Ah? No sé si alguno de ustedes sabe eso, pero es una tontera, pero en francés la palabra que se usa para decir ensayo es la palabra repetición. Un ensayo es una repetición.
pero no, no porque se haga lo mismo, sino porque hay que hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y en cada ensayo ir descubriendo cosas, ¿no? Entonces es muy importante para mí que ustedes tengan esa sensación. Entonces la idea de que una semana que no llegue, o que por lo menos a mí yo no reciba el video de un ensayo o un mail con una versión nueva del texto, porque estuvieron trabajando en la adaptación, o las dos cosas, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Bueno, a medida que ya hay grupos como, por ejemplo, la Susana y Rafa, que ya tienen lista la adaptación, ya no tienen para qué mandarla de nuevo, digamos, pero, pero los grupos que todavía no terminan de estabilizar eso, entonces, o que por último manden preguntas, o eventualmente hasta quieran proponer, ¿no es cierto? ¿Sabe qué, profe? Mire, nosotros queremos hacer un ensayo con usted el jueves en la noche y juntémonos el jueves en la noche. Yo, bueno, ahí buscamos en la agenda todos los tiempos que tenemos disponibles. Y yo puedo juntarme con los grupos aparte también y ver un ensayo y hagan la pasada en vivo en vez de en YouTube y después yo les doy al tiro los comentarios o las indicaciones que a mí se me vayan ocurriendo y podemos hacerlo 2 veces, 3 veces, lo que alcance en el tiempo. ¿No? Pero esa idea de que el proceso teatral es continuado, que no se puede soltar, que uno no puede no ensayar 2 semanas, eso es lo que quiero que entiendan. No se puede no ensayar 2 semanas, porque eso hace que todo lo que uno había descubierto se pierda, porque uno se olvida, porque esto es como el Benja es el Benja todos los días, entonces el Benja no se le olvida cómo significa el ser el Benja, ¿no? O el Camilo todos los días, el Camilo no tiene que levantarse y decir, ¿cómo era ser yo mismo? No, no, no le pasa eso, pues se levanta, se mete a la ducha, vive la vida todos los días siendo él mismo. Y lo que significa actuar es ser capaz de meterse en las circunstancias dadas de otro ser humano, en este caso no es un ser humano, es un personaje literario, pero tomar un personaje literario como si fuera un ser humano, y más aún como si yo mismo fuera ese ser humano. Y yo dijera entonces, bueno, si yo tuviera un amante que vive ahí en el edificio al frente y que me la quiero tirar y no sé qué, o si yo fuera un mayor de carabineros que me pasó que tuve que ir a la universidad y no sé qué, o si yo fuera un estudiante de doctorado en el laboratorio de ciencia y vinieran y me pegaran entre un grupo, una pandilla, lo que sea. Eso, eso sí requiere, eso sí necesita un descubrimiento y una afirmación, porque yo hoy día lo puedo tener súper claro, pero si no lo hago en 10 días más, se me va a olvidar qué se siente, cómo pienso, cómo miro, cómo hablo, qué digo, qué es lo que fui descubriendo de alguna manera. ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende por qué es importante la continuidad del proceso de ensayo? Sí, profe. Gracias, Susana. Sí, Gracias, sí, sí. Isidora. Ya. Nosotros hoy día tenemos entre las manos 6 escenas, ¿sí? En el caso de Isidora y Benjamín, estamos atrasados, requerimos realmente, Pato, ¿qué quiere decir con eso? ¿Patricio? ¿Patricio? No, la Valeria está agonizando, está muriéndose. ¿De Apenas qué? me contestó los mensajes que te mandé ahora. ¿Pero por qué? Está con dolor de cabeza y no se la puede, así como que no entendí bien. Sí, apenas me contesta así como para entenderle. Pero me dijo que le duele mucho la cabeza y que no se la puede. Ah, está Una cosa enferma. así. Sí, Ya, está agonizando, está muriendo. De a poco. ya. Bueno, Y que no se... dígale que tranquile y que en la semana traten de ponerse de acuerdo o que cuando se sienta un poco mejor mande alguna señal para todo el curso, ¿ya? Ya. Profe, a lo mejor si es que la Vale se siente mejor entre esta semana, le vamos a pedir que si podemos ensayar con usted entre Sí, algún claro, día. claro, claro. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, eso es Ya, exactamente lo que estoy diciendo, ¿ya? ya. Ahí le mandamos Eh, un correo cuando esté listo. Victoria, lo mismo, lo mismo. Yo, déjeme ir en orden como íbamos, ¿no? Entonces yo decía Isidro y Benjamín, esa escena más o menos ya se ha estado afirmando de texto. Creo que la adaptación está pendiente de esto que yo les había dicho, ¿no? Que hay un inicio
donde hay que hacer aparecer las circunstancias dadas de una manera que no sea obvia, sino que sea elegante, que sea, quiero decir, no decir las cosas literalmente, sino dar a entender, no sugerir. Cuando uno dice, bueno, muchas gracias, mi papá, si estuviera con nosotros, estaría feliz de ver esto que está pasando, uno ya no tiene para qué decir, mi papi se murió, ¿no? Quiero decir, literalmente. Claro. Y ahí necesitamos, el mayor trabajo, Benja y Isidora, es como apropiarse de esos textos, o sea, de verdad, ponerse en el lugar de ese periodista que ha sufrido, que ha vivido la pobreza, que la ha conocido con intensidad, que siente que incluso que la vida es injusta porque era en algún minuto, porque logró entrar a la U a Derecho, fue compañero de Isidora. Yo no sé si, no sé si les conté este detalle, que es una tontera, pero cuando yo fui a la universidad, en un ramo yo era compañero de Diana Boloco. Y esto lo cuento una tontera, pero cuando yo fui a la universidad mi familia se enojó mucho porque yo quería estudiar teatro y por supuesto nadie quería que yo estudiara teatro, era como un gran drama, ¿no es cierto? Y la cosa más rara de esa historia es que mi papá, que ni me hablaba porque yo quería ser actor, un día, en una conversación por una tontera, como que se me salió decirle, bueno, y estoy ahora en un curso y mi compañero es en ese tiempo, Diana Boloca era una niña igual que yo, digamos. Y yo le digo, no, soy compañero de curso de la hermana de Cecilia Boloco. Y eso a mi papá le cambió, pero el panorama completamente. O sea, que yo fuera actor era una mugre, pero que yo fuera compañero de curso de la hermana de Cecilia Boloco era como una cosa muy... Me pareció que era lo mejor que le había pasado a la familia, digamos. No. Y entonces, de alguna manera, esta idea, ¿no es cierto, Benja? De que estuviste a punto, tú fuiste compañero de la Isidora Boloco, y resulta que la Isidora Boloco Isla le fue súper bien en la vida, logró ser millonaria, logró heredar un cargo de senadora incluso, y tú, porque claro, porque te alcanzaban las horas del día para ir a algunas clases a la escuela de Derecho, pero cuando había que sentarse a memorizar un libro entero, tú estabas ahí atendiendo en la panadería de tu familia o trabajando de guardia en un mall o haciendo quizás qué cuestión, eso te provoca un dolor. Te provoca un dolor y volver a encontrártela y saber que ella va a heredar un cargo de senadora, que ya es como el colmo, ¿no? O sea, tenéis que mirar a la historia y pensar, o sea, esta cabra, ¿a quién le ha ganado? ¿A quién le ha ganado? Sí, cuando estábamos en actuación en el cuarto D era más floja que yo y ahora va a ser senadora. La Isidora va a ser senadora. Imagínate qué rabia. Todo porque su papi era millonario y de la UDI y senador. Entonces desde ahí decirle, bueno, y además encima nos juntamos, imagínate que te juntís con la Isidora en 6 años más y no se acuerde de ti. Y tú juráis que la más encima la teníais loca, estaba hasta enamorada de ti, creías y tú, y resulta que en la mina nunca te pescó, no te miró. Y decís, pero de verdad no te acordáis de mí. Yo era el moreno, el peinado. ¿En serio no te acordáis de mí? Color cartón. ¿No? Ah, bueno. Oh. Pero ahora tú vayas, yo soy periodista, periodista, sí. Y quiero saber que, bueno, confirmar que no vaya a aceptar el cargo, ¿cierto? ¿Y por qué me dice eso? Eso es lo que entiendo. ¿Entiendes lo que quiero decir, Benja Isidora? Como de eso es lo que hay que apropiarse. Sí, Claro, sí, era así. entiendo. Muy bien. Hacerlo, y eso necesitamos verlo, necesitamos que nos muestren, que nos manden versiones en video, en YouTube, o si quieren también agregar ensayos, pero sobre todo ver la evidencia. ¿Sí? El método aquí, como dice Andrés Pérez, el de la evidencia. Evidentemente, cuando lo hacen, uno lo mira y dice, sí, le creo a esta escena, uno dice, te ves muy lindo haciéndote la senadora Esperancita, pero se te olvidó ponerle verdad. Oh. Ya, ¿Se entiende? clarísimo. Sí, como ya. se entiende. Gracias, profe.
No, al revés. Alejandra y Así es. Camilo es muy parecido, Camilo, para que usted hable con la Ale, eh, sobre la idea de apropiarse de eso. Y ahí, Ujú. Camilo, tú tenías una pega, porque la escena parte contigo diciéndole a ella, bueno, hola, ya, pues, sácate la ropa. Es como que de alguna manera ataca muy arriba, ¿no? La Claro, escena, va directo al grano. exactamente, y eso es una gracia de las escenas porque hay varios tipos de estructuras dramáticas, ¿no? Hay escenas donde uno siente que la gente habla y habla y habla y no entiende nunca de lo que están hablando, y de repente al final descubre una pequeña clave y para atrás retroactivamente dice, ah, todo el rato ha estado pasando eso, ¿no? Claro, y bueno, eso es que usted dice porque es como el gancho. Exactamente. Porque una persona ya empieza a ver y algo que parta lento, igual es como latoso. Si parte directo con lo fuerte, claro, Es, te mantiene enganchado, te mantiene es expectante. otra estructura, digamos, no hay, depende de lo que uno quiera hacer, por supuesto. Hay Ujú. veces que si uno, por ejemplo, ve una obra de Harold Pinter, ¿no es cierto? Ahí uno lo que quiere justamente, o de Chekhov, justamente, son escenas donde lo que uno quiere ir descubriendo de a poco, ¿no? Es como ir a no sé si alguna vez les ha pasado, eh, ir a una visita, por ejemplo, a la casa de un familiar o de un compañero o compañera de curso del colegio, la universidad, o de un pololo, polola, lo que sea, y uno llega a una casa de una familia que uno apenas conoce y empieza a mirar y dice, aquí está la cagada, pasó algo, y como que todo el mundo es súper normal, es súper amable, pero uno dice, oye, pero pero algo pasó, ¿no? Y después tu amigo, tu amiga, la persona con la que está ahí, te dice, sí, no, en realidad lo que pasa es que es terrible, pero claro, mis papás se están separando, no sé, cualquier cosa, ¿no? O me están retando a mí porque lo que sea. Entonces lo que importa ahí es esa sensación. En cambio, en este caso, cuando la escena ataca, exactamente, está tensa la cosa. Aquí cuando la escena ataca al tiro, instala el conflicto, es otra estructura, pero la gracia entonces es que ese conflicto, si uno lo pone al tiro a 98%, después no se puede caer a cero. Entonces lo primero tiene que poner un conflicto a 98, pero que uno crea que es verdad. O sea, Camilo, tú le decías allá, llegó el día, ¿viste la noticia? ¿Qué cosa? Los milicos salieron a la calle, sí, pues bueno, tú me dijiste. ¿Qué cosa? Nada, tú sabías, te caí la loca. No, pero ¿qué cosa? No, pero sí, ya. Y entonces, si atacamos arriba, tiene que mantenerse arriba, no se puede. Y la gracia es que eso que ataca arriba se va transformando en otra cosa. Y uno cree que la escena se va a tratar de sexo, por decirlo así, y de lo que se trata es que, por decirlo de alguna manera, en una situación de gran crisis, los personajes, en vez de desnudarse físicamente, se desnudan espiritualmente. Y los personajes dicen lo que de verdad sienten, lo que de verdad les pasa, ¿no? Lo que hace la Alejandra cuando habla de su niñez, de su despertar sexual, de esa escena como de abuso que sufrió, y cómo ella la vivió, y lo que de verdad sintió, y todo eso eh, es lo que tiene que ser creíble. De manera que cualquier hombre que vea esa escena diga, sí, yo podría ser ese tipo tratando de decirle a la mina, mándame una foto en pelota, mándame una foto en pelota, o cualquier mujer que estuviera ahí diría, sí, pues yo en realidad me identifico con eso que hace la Alejandra cuando dice, para mí como mujer, el descubrir la sexualidad fue una cuestión súper rara, súper confusa, nadie te explica nada, nadie te da un manual de instrucciones, nadie te dice cómo funciona, y al revés, sobre todo la gente que vivió en familias muy conservadoras, muy religiosas, te meten la culpa, la culpa, la culpa en la cabeza y al final uno no entiende lo que pasa y durante muchos años no entiende, no conoce, no disfruta. No, tengo una amiga grande ya, una mujer de 50 años, y ella siempre dice, ¿no? Que ella ya es mamá, una mujer separada, y dice, claro, yo tuve un pololo toda mi vida, casé con mi primer pololo, fue el primer pololo con el que perdí la virginidad hice toda mi vida, y después de que me separé descubrí que el sexo era bueno, que el sexo era rico. Y ahora que tengo una hija de 18 años, le tengo que decir a mi hija, y es súper vergonzoso porque me da mucha vergüenza, pero yo prefiero decirle yo, hija, aprende, aprovecha, descubre, y después que estés segura, arma tu vida como tú quieras, pero no cometa el mismo error que cometí yo.
Eso es un poco lo que está en juego ahí, ¿no? Cómo en un momento de crisis los personajes descubren una verdad muy profunda acerca de sí mismos, que a lo mejor no tiene que ver directamente con la crisis, pero sí en el sentido de que hay una verdad de esos personajes. ¿Entiende, Camilo? Ajá, como que haya una verdad por detrás, Eso es. que haya un pasado escrito. Y eso yo encuentro que sí, hay que como trabajarlo más porque hay que plantarse como una idea y como hipotética, pero que no salga la historia, pero que se refleje en la conducta de los personajes. Eso es. Eso es por una parte, eso es por una parte. Y por otra, Camilo, sobre todo para ti, Ujú. plantearte muy concretamente cómo tú haces eso que estás haciendo. O sea, cómo tú le Mm, dices a una mujer, sácate la ropa. Quiero decir, muy concretamente, ¿entiendes? Cómo esas palabras que están en el texto tú las haces tuyas y si es necesario le agrega una frase más o una réplica que ella te responda, una duda, un oye, ¿qué? Como quieran, o sea, hay que descubrirlo, para eso se ensaya, pero tú tienes que ser capaz de, tú, Camilo, ponerte en lugar de un hombre con todas las circunstancias de las que hemos conversado, ¿no? Tú eres un hombre casado, tu mujer está durmiendo en la pieza al lado, tú te arrancaste, no sé si al baño, al living, a la terraza, no sé a qué parte de la casa, y le estáis diciendo a tu amante, ya, hoy día lo vamos a hacer. Porque hasta ahora no son amantes de verdad, ¿no? Tienen como un coqueteo, que tú siempre me sí. dijiste, que yo te dije, que algún día, que cuando pase, cuando los milicos salgan a la calle, que es como decir cuando, ¿no? El día del níspero, eh, cuando las vacas vuelen, ¿no? Y pasa volando una vaca atrás tuyo. Y yo decía, oh, ok. Entonces yo ahora te voy a hablar de hombre a mujer, te voy a hablar de una cuestión muy seria. ¿Ya? Muy seria, muy encantador, muy seductor, muy, o sea, tú lo encontráis la manera en que tú lo dirías, ¿no es cierto? Pero Sí. esa idea para todo el curso, ¿no? Esa idea que propone Stanislavski acerca del sí mágico, ¿no? Ok, yo no he tenido nunca sexo por Zoom, pero si yo fuera a tener sexo por Zoom, ¿cómo le diría yo a cualquiera? Ya, ¿cómo te convenzo? Mm, claro. ¿Cómo suena mi voz? Cómo se ve mi cara? Cuánto me acerco a la pantalla, cuánto me alejo, cuánto me da vergüenza, cuánto, cuánto trato de mirar el cuadro, a ver si se ve algo más por debajo, por el lado. Todo eso es importante. ¿Entiende, Camilo? Sí, igual también, yo estaba pensando igual ver harto referente, no sé, porque ya una cosa es imaginársela y la otra es como ver, digamos, cómo se comportan también estas personas, así, cuando en el caso de una infidelidad o algo así. Sí. Puede ser, nunca está de más, pero quiero que tenga en cuenta, y todo el curso, creo que tenga en cuenta esto en la cabeza. Estas personas no son nunca en general, son muy concretas y por eso la actuación es lo que llamamos el proceso de encarnación, es decir, a partir del momento en que empieza la escena, tú eres esa persona. ¿Entiendes lo que quiero Ujú. decir? Tú Sí. eres esa persona, no es teórico, no es general, tú eres esa persona y yo quiero verte a ti descubriendo cómo tú lo harías. Por supuesto que Convirtiéndose. ver referentes te va a servir, pero no existe una versión donde tú puedas descargar en Google Imágenes o en YouTube cómo seducir según Sergio Bodanovich en la obra Velorio Chileno. Eso no existe, ¿no? No, Es un no porque descubrimiento es tuyo. natural, es algo natural. Tú tenés que descubrirlo respecto de ti mismo. ¿Cómo habláis tú Ujú. cuando habláis en serio? ¿Cómo habláis tú Mm, cuando habláis de algo grave? ¿Cómo habláis tú cuando habláis con profundidad? claro, Y con irlo picardía y experimentando. con Sí. seducción y todas esas cosas. Perdón que decía, lo interrumpí. No, que como irlo como experimentando, eso yo encuentro. Eso es. Como, Eso es ensayar. Ensayar es, para todo el curso, ensayar es experimentar. ujú. Entonces, a lo mejor yo lo puedo intentar en distintos tonos, de distintas maneras, de mil formas. Puedo ser un curado gracioso, un curado pesado, un curado llorón. Puedo ser un seductor desde el humor, puedo ser un seductor desde la perversión, puedo ser un seductor desde la seriedad, puedo ser un seductor desde lo que sea. Yo voy a probar maneras hasta que alguna sienta yo que me funcionaría, digamos, realmente me funcionaría, ¿no? Eh, había un actor muy talentoso, realmente uno de los mejores actores chilenos, según yo, de una generación que ya están
muchos muertos de ellos y de ellas, ¿no? Que era don Roberto Navarrete. Don Roberto Navarrete era un viejísimo actor de los años 50, de 60, 70 sobre todo, formado en una escuela muy tradicional, muy stanislavskiana, además él con un compromiso político muy fuerte, un tipo realmente muy talentoso. Y don Roberto actuó en una obra que se llama Fantasmas Borrachos, de Juan Radrigán. Y Juan Radrigán escribió una obra que se llama Fantasmas Borrachos, que ocurre, fíjense las circunstancias dadas, un tipo despierta después de una borrachera de muchos días, despierta en la mitad de un bar, no sabe dónde está, y resulta que en este lugar está de alguna manera como atrapado en un bar donde solo va a poder salir si logra resolver, entre comillas, el gran problema de su vida. Entonces, no sabemos si los personajes están muertos o están vivos, pero están ahí como una especie de purgatorio, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay una diputada vieja con una que nunca pudo, digamos, defender al pueblo, y hay una mujer muy fea que nunca pudo, que tiene una joroba y que nunca pudo conocer el amor, hay una mujer que es la esposa de un detenido desaparecido y que anda buscando a su marido durante toda la obra, y ahí está este borracho, digamos, buscando a alguien. Y entre los otros personajes hay un hombre que es el hombre solo. Un personaje que está absolutamente separado de todo el resto de la obra, nunca habla con nadie, solo lanza monólogos, ¿sí? Que lo que uno entiende en la poética de Radrigán, digamos que sería una especie como de detenido desaparecido, una persona que no está ni en la vida ni en la muerte, y que habla solamente en voz alta diciendo lo que siente, pero nadie lo puede escuchar. Ese personaje, cuando la obra la dirigió por primera vez, cuando se estrenó, la dirigió Rodrigo Pérez, y ese personaje lo hacía don Roberto Navarrete. Y entonces leí estos textos que eran como unos grandes proclamas, monólogos, y no entendía qué era el personaje, no entendía cómo se actuaba, no entendía cuál era su motivación, no entendía nada. Y esta historia me lo contó mi Radrigán un día. Radrigán un día dice que iba caminando por el centro de Santiago. Radrigán en esa época vivía acá en la calle Copiapó, en el centro. Copiapó es más allá de 10 de julio, como donde hay muchos talleres mecánicos y cosas así. Y en la noche hay muchas prostitutas en la calle. Y entonces él iba caminando por ahí, por ese viejo barrio donde está Santo Domingo, como hacia ese sector, y dice que entre medio de las micros, una calle con muchas micros, de repente sentado en un banco del paradero de la micro, de lejos, un día cualquiera, él ve a Roberto Navarrete sentado con un megáfono, pero hecho de cartón, hecho por él mismo, se había hecho un megáfono de cartón, así como esas cornetas, como de película de cine mudo, que uno se imagina el director de cine como de los años 20, y estaba don Roberto sentado solo, sin que nadie supiera, sin que nadie lo hubiera visto, estaba él sentado con su megáfono de cartón, y cuando pasaban las micros, don Roberto le gritaba a las micros sus textos. Aquí estoy, no sé qué, unos textos hermosos, poéticos, de Juan Radrigán, una cuestión realmente muy, muy compleja. Y estaba don Roberto ahí sentado, y primero don Juan dice que para ese chuta se nos volvió loco, Roberto. Va a ver que ahí sale el director, que hay que cambiar al actor, porque se volvió loco. ¿Cómo va a estar aquí gritándole a las micros? Y que lo miró un rato, Juan dice, lo miraba de lejos, no se le acercase, hasta que se animó y se le acercó. Y el otro viejo lo miró sorprendido, como medio avergonzado, porque lo habían pillado, y le dice, ¿pero qué estáis haciendo? Dice que de verdad no entiendo este personaje, y entonces lo único que a mí se me ocurrió es que esto es como estar en la mitad de la Alameda, y que alrededor tuyo pasa todo el mundo, pero eres invisible, nadie te ve, entonces es como hablarle a las micros. Lo que le pasa a este personaje es como hablarle a las micros. Y el montaje es de uno de los mejores montajes de los años 90, realmente era espectacular, una obra con una actuación, una puesta en escena, un texto hermosísimo. Y don Roberto logró encontrar su personaje, y por eso es lo que le hablo a Camilo, digamos, logró encontrarlo por la vía de hacer ese ejercicio, un ejercicio que, gracias a que él era un viejo actor muy disciplinado y muy técnico, nadie le tuvo que pedir. Él mismo se dio cuenta de que para entender lo que necesitaba tenía que encontrarse unas circunstancias dadas, análogas, que él le permitieran descubrir eso que estaba haciendo. Entonces, Camilo, por eso digo, por un lado, todo lo que tú describes como más bien teórico o mental del proceso, del personaje, de la búsqueda, me parece súper bien, estoy completamente de acuerdo, es muy importante que lo hagas.
Pero en paralelo, y tú ni nadie, ni el Pato, ni el Rafa, ni nadie del curso, lo que no pueden abandonar es esta práctica, esta búsqueda que es concreta, que es tomar los textos y decírselos a otra persona y ver si funciona, y buscar improvisaciones, escenas nuevas, ejercicios que ustedes se inventen a sí mismos. Bueno, me interesa mucho hoy día dejarles la tarea de la semana muy concreta porque tiene que ver exactamente con eso. ¿Se entiende, Camilo, lo que estoy diciendo? Ujú. Como investigar, indagar, de esa forma. Como, En claro, más que concreto, nada, es como experimentarla. exactamente. Y ahí va a descubrir a lo mejor una parte de ti, y esa es la gracia, yo encuentro, de ser actriz o de ser actor, digamos, que Sí. uno nunca va a ser un detenido desaparecido, esperémoslo, porque además si es que llega a estar muerto algún día, bueno, va a estar muerto, no vamos a ver nunca cómo se sentía eso, digamos. Pero uno se puede poner en el lugar de una persona que no es uno mismo. Entonces, bueno, si yo fuera, hace un rato hablaba de la escena del Benja con la Isidora, si yo fuera esta hija del senador millonario, o si yo fuera este cabro que tuvo que congelar la carrera de Derecho y terminó estudiando periodismo, entre comillas, ¿no? Aquí hay como una crítica media fea, pero como que periodismo es más fácil, como que ahí no tenéis que estudiar tanto, vaya a las clases y sacáis los ramos y ya está, digamos, ¿no? No era tan complicado, uno podía estudiar periodismo y trabajar al mismo tiempo y no pasaba nada, ¿no? No se acababa el mundo. Si yo fuera esa persona y estoy resentido porque fui pobre, porque no lo logré, porque los millonarios se quedan con todo y manejan el país, bla, 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 si yo fuera esa persona, ¿cómo hablaría? ¿Cómo me sentiría? Si además yo te hubiera conocido a ti, Pato, hace 10 años atrás y éramos súper amigos y hoy día te encuentro y no me habláis, no me pescáis, ¿quién es este? Oye, te busca Francisco Albo. No lo conozco, no sé quién es. No sé quién es. Pero ¿cómo? Como si éramos, ¿te acordáis cuando estabais en la escuela, me escribíais todos los días? Ay, profe, no entiendo, explíqueme, y ahora me tratáis como, claro, porque ahora soy famoso, no me habláis, ¿qué onda? Como, ¿qué es lo que pasa? Ese descubrimiento muy concreto. Y ahí, claro, a lo mejor usted no haría ese tipo, digo Camilo, ¿no? A lo mejor usted no haría ese tipo de juegos tan osados, pero se puede poner por 5 minutos en la posición de alguien que sí lo haría. ¿Ya? Susana y Rafael. Presente. Gracias. Me pareció muy buena de nuevo la versión que mandaron. Me parece todavía que está, pero no se lo tomen como algo grave, ¿ah? Tiene que ver simplemente con lo que estamos conversando, con el ejercicio de repetición y de ir descubriendo. Creo que mejoró mucho respecto a lo anterior. No sé si ustedes lo perciben, que se atrevían como a más intensidad, a más velocidad, a cambios de ritmo, porque pasaban cosas muy concretas que te hacían quedarte callado, o decirle a la otra, ya, pero córtala, o no sabes lo que estás hablando, o detente, o lo que sea. Em, eh, Quiero decirles 4 o 5 cositas muy de detalle, se van a fijar que son cosas muy de detalle, pero que yo creo que ayudarían a que, porque de repente parecen pequeños detalles que te sacan completamente de una obra, ¿cachai? Como que de repente, no sé, pues en Chile están haciendo una obra súper cotidiana, súper realista, hablando en chileno, oye, weón, ¿cómo estáis? Y porque la obra la escribieron en Inglaterra, y de repente alguien dice, bueno, sí, pues aquí estamos puro weando en Londres. ¿Cómo en Londres? ¿Por qué hablan así si están en Londres? ¿Por qué hablan como si fueran chilenos, pero están, no entiendo? Y ahí pasa como que uno se sale. No sé si entiendo lo que quiero decir, como que te saca. Y ahí hay que hacerse la pregunta de, bueno, actuamos como si fuera una película traducida al español y le sacamos todos los chilenismos, etcétera, o es posible adaptar que en realidad Londres es Santiago porque es la misma historia y no hay grandes diferencias y eso es todo lo que hay que hacer, digamos. Y más fácil y puede ser más concreto decir, bueno, aquí estamos en Santiago. O uno usa un español más neutro que no te haga sentir que está ahí en Puente Alto o en La Granja, y uno dice, bueno, claro, sí, esto podría ser un par de, no sé, pues estamos haciendo un Chekhov, un par de personajes rusos que están hablando sobre Moscú. Sí, te creo, Pato, que tú estás hablando de Moscú, aunque hables así, porque no tiene unas circunstancias dadas chilenas o locales que aparezcan en tu voz. Entonces, estos pequeños detallitos, Susana y Rafa, por ejemplo, cuando hablan de los nombres apuntados, yo de oreja diría que uno hoy día dice anotado, tengo aquí anotados los nombres, que apuntado es como literatura, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Ya.
Y creo que deberían integrar la acción, que es bonito porque puede ser paralelo, o sea, el Rafa te está diciendo unas cosas y mientras tú te lo estés escuchando, agarráis tu teléfono y le mandáis un mensaje de WhatsApp. Y el otro te está diciendo no sé qué cosa y de repente dice, ¿qué son, qué son estos mensajes? ¿Qué es esto que me mandaste? Y ahí empieza otra cosa, ¿no? Creo que eso puede ser interesante que lo veamos y que no quede como dicho, ¿qué son estos nombres? Porque no se ve, o sea, en la imagen que yo vi, no vi ni cuándo la Susana mandó el mensaje con los nombres, ni cuándo lo vio concretamente el Rafa. Sé que pasó, pero no lo vi. Y cuando él dice, los voy a borrar, que uno lo vea borrar. ¿Entiende, Rafa? Ese es un poco lo que les propongo. Sí, Después, profe. perdón, si tienen cualquier comentario, Rafa, Susana, pueden preguntarme, pararme en cualquier momento, ¿ya? Después, Susana también, su personaje dice, conozco a estos estudiantes, son mis alumnos, yo los conozco a sus mamás también. Usted dice, conozco a sus madres. Me pasa como universitarios que, por ejemplo, yo soy su profe de la U y yo no conozco a la mamá de ninguno de ustedes. Ahora, si la mamá de alguno está soltera, me puede escribir por mensaje y... No, en serio. Como que uno, si fueran alumnos de colegio, uno conocería a las mamás porque haría consejo de curso, reunión, no sé qué cosa, y puede ser, pero como alumnos de universitario, a lo mejor esa palabra está de más. Después, Rafa, usted le dice a ella, no te ofendas, que no sé si es porque todavía no está muy integrado o porque uno diría no te enojes, como más concretamente, más como hoy día, te enojaste, no te enojes, estoy... como si uno le hablara a su esposa, ¿no? Pero se lo dejo para que lo revise usted, pero a mí eso me saca un poquito de oreja. Rafa, sobre todo a ti, Rafa, hay una cuestión que ya podemos empezar a... esto es para los dos en realidad. Y para todo el curso, fíjense que cuando ya la escena empieza a aparecer, como está pasando con la escena de Susana y Rafael, cuando la escena ya empieza a aparecer, uno puede empezar a trabajar los detalles mucho más finos, mucho más detallados. Aquí estamos corrigiendo 2 o 3 palabras, simplemente para que la verdad se instale y nunca se corte, por decirlo así, ¿ya? Entonces, Rafa y Susana, y todo el curso. Vamos a agregar un contenido a esta clase que no es propiamente un contenido de la actuación teatral, sino que es un contenido de la actuación cinematográfica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No, hay un contenido aquí que no tiene que ver con los conceptos de la actuación, objetivo, acción, actividad, circunstancias dadas, situación, conflicto, no son esos conceptos. Esos conceptos que tienen que ver con el cine o con la actuación para la cámara, para decirlo más concretamente. Y el concepto se llama valor de plano, ¿ya? Cuando uno está sentado en un teatro, un ser humano, digamos, tiene una visión de, no me acuerdo, son algo así como 270 grados más o menos el ángulo que se abre desde los ojos de uno hacia adelante, ¿ya? Entonces uno ve, por decir así, si usted mira para adelante ahora, usted va a ver, mire para adelante y empieza a separar sus manos, fíjese lo que estoy haciendo, yo tengo mi mano acá y empieza a separarlas, todo el ángulo que pueda hasta que deje de verlas, ¿sí? Hasta que ya no las vea directamente, hasta que tenga que, por ejemplo, si yo quiero mi mano izquierda, tendría que mirar para acá y mi mano derecha para acá. Trate de ir cerrándola hasta que tenga las 2 manos a la vista sin tener que mover la cabeza. ¿Lo están haciendo? ¿O yo estoy haciendo el loco aquí en la cámara solito? Sí, profe. Sí, sí, yo también lo estoy haciendo. Muchas gracias, le agradezco mucho por la retroalimentación. Vale, entonces imagínense que sus 2 brazos, ¿no es cierto?, son los lados de un ángulo, ¿sí? De un ángulo que se abre a partir del eje que es tu nariz, entre medio de tu todo, ¿ya? Eso que uno ve para adelante, eso uno ve todo lo que hay adelante, ¿sí? Entonces cuando uno se sienta en el teatro, con ese mismo ángulo uno ve todo el escenario, ¿ya? Entonces, cuando empieza una obra de teatro, uno está mirando todo el escenario, y a medida que la obra se desarrolla, uno como espectador o como espectadora puede elegir, entonces de repente mirar cuando habla un actor y una actriz, o mirar al otro. Y de repente hay escenas que son como ver un partido de tenis, porque habla uno y abre el otro, y uno está cambiando de lado y va mirando, y otra vez uno simplemente mira la escena en general y ve la pelea y trata de ver a los 2 puntos y lo que está pasando,
y de repente en escena ellos se mueven y cambian de lado y se persiguen, etcétera, ¿no es cierto? También lo puede hacer la iluminación. La dirección teatral puede hacer que estamos todos en el escenario, pero de repente se apagan todas las luces y queda sobre mí solamente un foco cenital, y entonces todas las miradas ¡pum!, se cierran en mí porque soy el único que estoy iluminado. El espectador ve igual un gran espacio negro y en la mitad una línea de luz donde estoy parado yo. ¿Ya? Entonces, en el teatro, para decirlo de alguna manera, siempre miramos en principio como un plano general. Plano general se llama a esa mirada donde se ve todo el total de la vista, de lo que el ojo podría ver. Y es el espectador o la espectadora el que va eligiendo lo que quiere mirar en distintos momentos. En el cine descubrió que puede hacer eso mucho más eficientemente con un valor narrativo. Entonces el cine, la cámara decide si yo voy a mirar todo el escenario, por decirlo así, por ejemplo, una escena que ocurre en una habitación, yo puedo mirar toda la habitación, o me puedo centrar en la cara de uno solo de los personajes. Incluso cuando hablan dos personajes, la cámara puede mostrar al que está hablando y después al que le contesta, y después el que está hablando y después el que le contesta, y cada vez que habla uno ve solo a ese personaje. Pero también a veces la cámara puede elegir, por ejemplo, mostrar solo uno de los personajes. Entonces el personaje habla y cuando le contestan, uno no ve a la persona que le contesta, uno ve la reacción de la persona a la que le contesta. Eso, Claro. ese recorte que hace la cámara, se llama plano. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, profe. Y los planos tienen distintos tamaños, de lejos, de cerca, y esos tamaños se llaman, en el lenguaje cinematográfico, se llama valor de plano, ¿ya? Entonces yo decía, un plano general es un plano de un personaje que está lejos y uno ve, por decirlo así, todo el espacio, ¿ya? Eso es un plano general. Está un plano medio, donde un personaje se ve, digamos, de la cintura para arriba. Y está el primer plano, que es donde un personaje se ve, digamos, el rostro, ¿sí? Esos son Sí. como los tres valores de plano más básicos. Hay two-shot, plano americano, hay otro tipo de valor Plano de plano. detalle. Plano detalle, exactamente. Pero son los tres valores básicos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, Rafa y Susana, hay dos cosas que podemos trabajar que son, y esto es lo interesante, porque lo que vamos a hacer ahora es llevar el lenguaje del cine al cuerpo de la actriz o al cuerpo del actor. Entonces ustedes pueden variar su valor de plano. Por ejemplo, de hecho lo hacen. Pues cuando Rafael se para y toma el computador y sale caminando, cambia su valor de plano. Se ve más Rafael del que se veía antes y se transforma en un plano medio. Y después vuelve a encerrarse y vuelve a un primer plano. Lo que yo creo que ahora revisen la última versión y fíjense en cuándo usan qué valor de plano y cuándo podrían variar esos valores de plano. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que no sea casualidad, Sí, sino profe. que de repente yo de verdad quiero decirte algo súper importante y de repente me enojo o me pierdo y vuelvo, o sea, cómo ustedes se relacionan con el plano sin que yo me dé cuenta como espectador que están cambiando el plano, sino que orgánicamente la actividad es me acerco, me alejo, me atraigo, me rechazo de lo que está pasando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Rafa y Susana? Sí, Sí, profe. profe. Bacán. Eso es Perfectamente. lo primero, el valor de plano. Y lo segundo es que Rafael, sobre todo tú que estás con este jockey, valores mucho valga la redundancia, el valor de la mirada. Porque estáis mucho rato de ser así. Entonces yo me puedo imaginar que a ti como actor te está pasando algo importante, pero en realidad no sé mucho lo que te está pasando porque no te veo, ¿entiendes? Entonces que tengáis conciencia de tu vestuario en este caso, que es una circunstancia, el vestuario es una circunstancia dada, ¿sí? Entonces si yo tengo puesto un gorro con una visera, es una circunstancia dada. Y entonces que yo quiero verte los ojos. Y quiero Ya. que cuando tú escondas la mirada sea específicamente porque te dio vergüenza, o te dio pena, o te dio rabia, o le estás mintiendo a tu mujer. O sea, quiero que si en algún momento escondes la mirada sea porque actoralmente encontraste que era una actividad interesante. Decir, sí, entiendo lo que me dices, estoy de acuerdo contigo. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, de hecho estaba apostando a eso, pero quizás yo soy muy como desordenado como para poner ciertas acciones y
quizás por eso quedó como difuso. Que está todavía Entonces, difuso, pero yo creo que da lo mismo no es que uno sea o no sea, si estamos en un proceso de desarrollo, ¿no? El punto es que tú logres empezar a administrar esa actividad más a voluntad, digamos, y no que te salga de ya, alguna manera, sino que de verdad ocurre cuando, y tampoco sea porque ahora yo quiero verme así, y ahora quiero verme de esta manera, y ahora quiero verme así, sino porque claro, orgánicamente me importa tanto decirte algo que me acerco más, porque viene de una motivación interior, no de que ahora me quiero ver bonito, entonces que la luz me dé aquí, y voy a quedar como así, no, 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 es porque de verdad quiero cambiar mi relación con el plano y quiero mi relación con la mirada. Y cuando yo digo la mm, mirada, ahí tienen que tener ojo, ¿no? De mirarse a no a ustedes mismos. Zoom tiene esa gran tentación que uno se puede ver así, ¿no? Pero sí mirar a la otra, para que a la otra, al otro, para que sea su respuesta, no solamente su texto, sino su mirada, su cambio de actitud, su respiración, lo que me provoque decir o hacer algo. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe, de hecho, a mí me pasaba que al principio me desconcentraba mucho el tema de verme a mí misma, era como dije, no, como tan egocéntrica, como que estuviera hablando conmigo, y cambiaba la vista del hablante para poder ver al Rafa. Y después me pasaba eso del yo, que yo decía, ¿será que a lo mejor me está viendo, pero yo no lo veo? Entonces, qué bueno que lo haya mencionado, porque Yo no sé si se puede hacer cuando uno está grabando, ocultar la vista de uno mismo. Voy a hacer el experimento al tiro, de hecho. en ese caso yo podía porque yo no estaba grabando, pero como el Rafa estaba grabando, Estoy yendo a video settings. No voy a sé si aparecer yo puedo. para que veas si ya desaparece. Mm, Sí, no sé, es complicado. a ver si lo puedo hacer. No, me sigo viendo. No, sí es difícil. Bueno, buscar esas settings. A ver si puede ser que puedan definitivamente no verse a sí mismos, si es que quieren probarlo, digamos, si es que los distrae mucho, pero en todo caso un ejercicio de concentración, pues, o sea, yo puedo elegir mirar, en este caso están todos con las cámaras apagadas, así que no tengo Está en mucho vista que del mirar, hablante. pero en este caso la vela del Camilo, por decir algo, ¿no? Mirar la vela del Camilo mientras hago esta parte de la clase y no mirar, o incluso mirar directamente a la cámara, ¿cachai? Como la conciencia de que yo sé que ustedes me están mirando a través de la cámara y fíjense lo que pasa si yo miro a la vela del Camilo y hablo así, o si miro directamente a la cámara y les digo, me importa mucho lo que les quiero decir ahora. Perciben la diferencia en la actividad, ¿no? Sí. A eso me refiero. I- Ya. Igual es complejo en el sentido de que estoy hablando con un otro y ver a la cámara en vez de verlo a él si lo tengo tan abajo, o sea, si lo tengo un poquito más abajo que la cámara. Sí, es cierto, Entonces igual resulta un poco... pero los personajes saben que están hablando por Zoom, pues, entonces, igual que yo ahora, yo sé todo, Sí. entonces yo sé que si yo quiero ser muy claro y muy enfático en algo, en vez de mirarlos así, los puedo mirar así, pues, porque sé que me están mirando ustedes me están mirando a mí a los ojos, Sí. ¿cachai? El personaje sabe que está hablando por Zoom y sabe cómo funciona Zoom. No es no es una mentira, a diferencia de si fuera una película, digamos. Claro, en la película los personajes nunca miran directamente a la cámara, porque en una película los personajes no saben que están en una película, Sí. ¿entiendes? Paradojas de la vida. Exactamente. A menos que uno quiera hacer eso que se llama romper la cuarta pared, ¿no? La idea de, claro, Claro. hay una película de Jean-Claude Van Damme, eh, donde él en la mitad de una pelea mira a cámara y hace un monólogo acerca de lo que significa ser un karateca, estrella de cine, bla, bla, bla. Una cosa muy loca que una película de Jean-Claude Van Damme tenga un momento de quiebre brechtiano de la cuarta pared y monólogo existencialista sobre el sentido de la vida, pero esas cosas existen. Vale. Esos detalles para que sigan trabajando y como les decía, respecto del tema de las intensidades, yo creo que todavía pueden explorar más, más intensidades, o sea, descubrir en qué momento esta mujer de verdad se desespera, se enoja, le importa, en qué momento de verdad le encuentra la razón a su marido y cuándo no.
cuándo es una acción con obstáculo y cuándo es una acción con resistencia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, profe. Si no es como que siempre está igual, ¿no? Oye, pero ya, pu, son mi alumno, haz algo, bueno, ya, chao, chao. Y lo mismo a Rafa, que Rafa le pone más variedad, pero todavía se puede seguir investigando, ¿no? Y ahí, Rafa, ten en cuenta lo que podríamos llamar la circunstancia dada de tu edad, ¿no? Tú eres muy joven, trabaja un poco, no en envejecerte, sino en lo que significa haber vivido cosas más terribles. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay gente joven, Sí. pero que ha vivido muchas cosas y que parecen más viejos cuando uno habla con ellos. Yo, por ejemplo, soy muy Ya. joven, sin ir más lejos. Y parece que tuviera 13. Entonces, Rafa, trabaja eso, trabaja como esa circunstancia dada de decir, bueno, no solamente yo estoy hablando aquí en el cuartel, sí, estoy acá, sino que de verdad tu teniente te gritó, dispara, weón, dispara, dispara, y tú disparaste y viste como el tipo ¡puf! Se le reventó un ojo y salió una nubecita roja volando al lado. Y te gritó, dale, weón, si estamos en guerra, estamos en guerra, estamos en guerra. Y entraste corriendo y levantando patadas y haciendo quizás qué cosa. Y tiene que estar en alguna parte de eso, Rafa. Para que no tengáis que hacerte el viejito, sino que ¿no? El carabinero que tiró al niño por el puente para abajo tiene 22 años. Y uno habla, los pagos, como si fueran unos monstruos, unos orcos, unos personajes salidos del Señor de los Anillos. Es un cabro de 22 años, la edad de ustedes. Sí. La edad de ustedes. De hecho, una acotación con respecto a eso, que ayer estaba viendo en las noticias que estaban hablando del tema, y estaba hablando la abogada del carabinero. Y es súper interesante cómo mostraban las imágenes de las grabaciones que tenían los carabineros de parte de cuando andan con el traje y todo. Y ellos recibían una orden y les decían una cosa y los carabineros quedaban así como, este no sabe dónde estamos, así no sabe qué es lo que está pasando acá y nos está diciendo esto. Y después actuaban de la nada y dejaban la cagada, pero al principio se lo cuestionaban. Era como, porque de alguna forma los palos y todo les llegaban a ellos. Exactamente, y es muy interesante tener acceso a esas grabaciones desde el punto de vista del tipo de investigación que hacemos nosotros en el teatro, donde nos preguntamos por qué los seres humanos somos como somos y hacemos lo que hacemos, porque te pone en un lugar donde uno no se pone nunca. Uno no se pone nunca en el lugar de qué sintió ese cráneo en ese momento. Y uno ve, y hay muchos pedacitos de video dando vuelta, por supuesto, y uno puede sacar las conclusiones que uno quiera, pero uno ve que algunos de ellos, cuando gritan, se le cayó el hueón, están realmente conmovidos. O sea, hay un niño, un cabro como ustedes, o el Pato, que vio una cuestión terrible y grita, se le cayó el hueón. Sí. Y hay otro que va y se acerca como un teniente que le dice a Zamora, al Paco que tiró al otro, le dice, ya, vamos a decir que tú lo estás ahí tratando, ¿me entendiste? Vamos a decir esto. Y le dice, Sí, tú estás ahí tratando de agarrarlo y se cayó. Él solo, ¿entendiste? Sí. Y el otro como que dice... Como que estaba tratando de convencerlo de lo que pasó, Exactamente, supuestamente. como tranquilo, no fue tu culpa, vamos a decir pero tenéis que decir exactamente estas palabras y vamos a salvarnos y va a estar todo bien. O sea, todo ese proceso es lo que le pasa. Y después de eso hablan. Y claro, algunos hablarán como psicópatas, ¿no es cierto? Como delincuentes, como gente que simplemente goza haciendo eso, y otros hablan probablemente desde un lugar mucho más duro, mucho más doloroso. Sí, Mucho más. exactamente. Súper. Victoria, que está solo hoy día porque no está ni la Diana ni la Javiera. Profe, sí está la Diana, llegó. Diana, aquí está Diana. Mire, como cambió su imagen de la cámara, ya no la... Se hizo algo en el pelo, parece, no la reconocí, Diana. Ya. Lo que les ponía en el mail que les mandé es que me parece que se empieza a configurar mejor esa escena y
me gusta mucho ese paso que tiene de la llamada telefónica al Zoom. Eso encuentro que está muy interesante, es un detallito, no es nada muy importante, pero es como creativa esa manera de enfrentar esta circunstancia de la distancia o de la vida virtual. Y si se fijan, lo que más yo subrayé, o quiero decir, en los pequeños cambios que le hice, el aporte que trató de hacerle Victoria y Diana a la escena, es que los personajes no tengan tan claro, un poco lo que hablábamos de lo que está en el texto original de Bonich, ¿no? Que los personajes no tengan tan claro lo que opinan o lo que quieren decir, y que de alguna manera sienta que, que, que cada uno de los personajes, mientras está hablando, está descubriendo lo que está pasando. O sea, la hermana mayor, por muy enojona y tradicional y conservadora que sea, la hermana mayor está tratando de descubrir lo que le pasa a su hermana del medio y está tratando de proteger sobre todo a su hermana chica. De qué es lo que puede escuchar, qué es lo que puede saber, qué es lo que, como, ¿no? O sea, si esta conversación estuvieran hablando de sexo entre las tres hermanas, la hermana mayor estaría muy pendiente de qué frase usa la del medio, que no vaya a decir un garabato, que no vaya a decir una palabra fea, o que no vaya a ser muy explícita, porque la AGU es muy chica para saber cómo funciona esta cuestión. Entonces Ignacia, como, sí, el amor, ya, bueno, hacer el amor puede que sí, pero pene no lo va a decir, y no quiere que lo escuche la otra, o vagina, no por ningún motivo, digamos, o sea que no puede saber porque es muy chica y no hay que darle idea. Entonces está muy en el proceso descubriendo algo. La hermana del medio, digamos, está confundida justamente un poco lo que hablábamos acerca de la escena de Rafael con la Susana, ¿no? O sea, se vino del sur a Santiago a un sueño, a estudiar una carrera que era su vocación, llegó acá y de repente empezó, no es que haya un paro, no es que haya una asamblea, una universidad, es que el pololo de su compañera de departamento le dispararon. Tiene 3 perdigones en las piernas y está pa'l gato, y el Iván lo agarraron a palo a la salida del metro, y más encima ni siquiera estaba metido en la cuestión, o sea, realmente es... Entonces está tratando de entender, porque hasta hace un año atrás, en su casa nunca hablaron de política, nunca le dijeron cómo había que comportarse frente a estas situaciones, su familia nunca estuvo metida en nada, digamos, más bien una familia que parece ser muy conservadora, muy de provincia, por decirlo de alguna manera. Entonces está descubriendo un mundo y no entiende, y no es que solo no entienda, ella misma dice, está enferma la guata, o sea, no puede dormir en la noche, no entiende porque no sabe. Es bonita esa sensación porque describe un tipo de crisis que a veces a uno le pasa, que pasa algo tan terrible que no tenés posición, no sabes dónde pararte. No sé si alguien tiene alguna experiencia, son experiencias muy duras, muy terribles en la vida, pero no sé si a alguno le ha pasado algo tan heavy en la vida que uno dice, es que no sé, no es que tenga pena o rabia, es que no sé qué estoy sintiendo, no sé qué estoy pensando. No sé cómo reaccionar a lo que está pasando. Si tú has tenido una pareja mucho tiempo y esa pareja a lo mejor te traiciona, te engaña, es esa sensación que uno dice, pero, no, o sea, a ver, espérate, la frase en español, me acosté con otro tipo, yo la puedo entender, pero no, 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 no sé cómo reaccionar si tú me lo dices a mí, no tengo, no, o la mamá tiene cáncer, eso, como un shock, exactamente, Victoria, es como un shock, ¿no? Como que yo entiendo que existe el cáncer, entiendo que es una enfermedad, entiendo muchas cosas, pero que mi mamá tenga cáncer, no. Y ahí es donde la gente entra en negación, tiene reacciones raras. eh, Hay una actriz muy famosa, muy talentosa, una de las mejores actrices de Chile, que se llama Gloria Muchmayer. Yo he tenido la suerte de trabajar con ella y mi sueño es poder trabajar con ella. Y ella una vez me contó una historia muy bonita y muy terrible, digamos, que es que ella es una mujer grande ahora, ¿no? Ella era una mujer adulta para el golpe de Estado del 73. Y claro, en un cierto sentido, en el año 73, uno podría decir que la gente de alguna manera se hablaba de la posibilidad
de que la derecha es golpista, se decía que a lo mejor los militares, pero como que un poco se hablaba de eso, pero también al mismo tiempo como que nadie lo creía, nadie creía que eso fuera a pasar. Como que eso pasaba en otros países, pero en Chile esas cosas no pasaban. ¿No? Uno no se le ocurría que eso pudiera pasar. Un poco lo que pasa con el estallido, ¿no? Uno ve las noticias gringas donde la policía detiene a un tipo y le ponen la rodilla en el cuello y lo matan y dice, oye, qué terrible estos gringos, que están todos locos. Bueno, no sabéis cómo reaccionar cuando eso pasa aquí en el Puente Pío Nono, al lado de mi casa, ¿no? O a unas cuadras de la casa. Entonces ella dice que ese día martes, porque el 11 de septiembre del 73 fue un día martes, ese día martes ella se levantó como todos los días martes, digamos. La gente que trabaja en teatro en general las mañanas tiene más tiempo libre, digamos, trabaja más bien de tarde. Y se levantó y puso la radio, parece que era la radio cooperativa, pero yo creo que se puede hacer una memoria falsa, digamos, un falso recuerdo, pero puso alguna radio y empiezan a decir en la radio que estaba habiendo un golpe de Estado. Y escucha esta cuestión y se queda sin repertorio. Y camina por su casa tratando de hacer desayuno, todavía en pijama, y, y, y abre el closet. Imagínense, 11 de septiembre, ¿no? Cambio de temporada, como comienza la primavera, y queda mirando el closet, la Gloria, una mujer, que se ve otra mujer casada, mamá de 2 niños chicos, etc. Y lo único que atina es que empieza a sacar de las bolsas donde tenía guardada la ropa de verano y empieza a guardar al fondo la ropa de invierno. Las mamás hacen esas cosas, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero en muchas casas las mamás en los cambios de estación sacan la ropa de verano, guarda la ropa de invierno, saca la ropa de invierno, guarda la ropa. Y la Gloria decía, y ese día, 11 de septiembre de 73, yo estuve todo el día en mi casa y lo único que hacía era sacar la ropa de verano, guardar la ropa de invierno. Y pensaba, no, pero es que en septiembre todavía a veces llueve. Entonces sacaba la ropa de invierno y volvía a guardar la ropa de verano. Y después decía, no, pero si ya está. Y volvía a sacar. Y estuvo todo el día arreglando el closet. Imagínense lo que es un shock en ese sentido. Y por último, en el caso de la Agu, de este personaje joven, digamos, es interesante que no sea un cliché o un lugar común. O sea, es una chica que está descubriendo cosas, que está descubriendo el mundo, que está en, no sé, primero, segundo, tercero, cuarto medio, no sé, ustedes ya tienen que definir, ¿no es cierto?, exactamente, los personajes siempre tienen circunstancias de edad concretas. No es una niña escolar, es una niña en primero, o en segundo, o en tercero, y si ustedes se acuerdan de ustedes mismas, cuando tú estabas en primero, eras súper distinta cuando estabas en tercero, ¿o no? Cuando estabas en segundo, era súper distinta cuando estabas en cuarto, en algún sentido, no sé en cuál, en otros probablemente eras igual, pero no sé a qué edad diste el primer beso, o tuviste el primer pololo, o aprendiste no sé qué cosa, o viste la primera porno, o sea, entiendo lo que quiero decir, hay cosas que le pasan a uno a una edad que le hace cambiar las cosas. Entonces cuando me gustó mucho eso que ustedes agregaron, por ejemplo, que la hermana chica le diga, ah, está ya embarazada, porque es una manera de hablar de algo de lo que no se habla, ¿no? Y tira esa punta y uno cacha que la cabra chica es más vida de lo que uno cree, pero al mismo tiempo nadie la pesca, nadie la contesta, nadie responde a eso, no es un tema, no se ríen. Y al mismo tiempo ella está viendo las noticias, pero no entiende mucho y pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué hacen eso? Y entonces, ¿por qué ustedes salen? Si los carabineros están pegando a la gente, ¿por qué ustedes salen a marchar? ¿Y por qué los carabineros le pegan a la gente? Porque los carabineros nos defienden. ¿Entiende todo lo que estoy diciendo? Entonces son 3 personajes que de alguna manera están muy, en principio, en el texto que tenemos ahora, los personajes están muy delineados y ahora hay que darle la misma verdad que yo le pido al Camilo con su seductor o al Rafa con su carabinero. ¿Entienden, chiquilla? Victoria y Diana. Victoria y Diana. Ya, ya. Como digo, la versión que yo les mandé es una versión nueva para seguir trabajando y sobre esa versión, si ustedes quieren, sumando eso y dándole eh, eh, ensayos y búsqueda y exploración, a lo mejor todavía ahí encuentran pequeñas cositas que descubrir y que agregar.
Y por otro lado, lo que dice Susana es muy interesante en el chat, ¿no? Que es que a medida que uno va haciendo esos descubrimientos, uno mismo, uno misma como actriz, también de repente encuentra una contradicción, ¿no? Porque a lo mejor uno, ya sea que uno le encuentra razón al otro, o uno como persona haría algo distinto a lo que está haciendo el personaje, o uno cree que debería reaccionar de otra manera, pero el texto te está apuntando para allá, uno quisiera ir para allá, pero yo, como yo soy director de teatro, digamos, lo que he hecho la mayor parte de mi vida es dirigir obras, pero a veces actúo cada vez menos y ahora tengo muchas ganas, así que si alguno de ustedes quiere dirigir una obra, me pueden llamar cuando quieran. Eh, pero alguna vez, por ejemplo, hicimos un Shakespeare donde yo actuaba, dirigía a otro director, y me tocaba actuar con Pancho Melo, Francisco Melo. Y hacíamos, no sé si ustedes conocen la obra, se llama El Mercader de Venecia. ¿Conocen El Mercader de Venecia de Shakespeare? Sepi, una comedia. Sí. Una Ujú. comedia que se trata Ajá. de, ¿no es cierto?, un personaje que pide un préstamo para hacer una cosa, no sé qué, y el personaje del mercader, que es un judío, ¿no es cierto?, le dice, bueno, yo te presto la plata, pero para que no hagamos problemas, yo es más bien un drama, diría yo, pero bueno, si yo gano, te corto medio kilo de carne. No, no hablemos de plata, si yo gano, digamos, si tú no me puedes pagar, yo te corto medio kilo de carne. ¿Qué significa matar a una persona? Imagínate cortarte medio kilo de carne del cuerpo en cualquier parte, te morís. Y entonces la obra se desarrolla, ¿no es cierto? Y hay un momento que es un momento muy famoso, porque por supuesto es una obra, lamentablemente, digamos, es una obra muy antisemita, hay mucho prejuicio con este personaje del judío, y todo el mundo habla mal del judío, y de hecho el judío es tipo tan malo que te presta plata a cambio de matarte, digamos, así de mala persona el judío. Pero Shakespeare, dentro de todo, escribe una escena donde justamente cada personaje tiene que ser capaz de mirar el mundo desde sí mismo. Y entonces escribe un personaje donde el judío, cuando es confrontado, el tipo dice, pero espérate, ¿por qué me echan a mí la culpa de todo? ¿Acaso yo no soy todo, el judío, yo no soy un ser humano como ustedes? ¿Acaso si a mí me pasa algo bueno no me río? Si me pasa algo malo no lloro, si me pinchan no me duele, si me cortan no sangro? Y es un monólogo muy famoso porque de alguna manera es una reivindicación, ¿no es cierto?, de una especie como de discurso eh, muy anticipado, ¿no? Este concepto es anacrónico, pero una idea muy anticipada de la idea de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos. Todos los seres humanos somos iguales, somos todos iguales en dignidad. Eso es lo que está un poco tratando de decir. Bueno, todo esto para contarles que esa obra la hicimos un montón de funciones, y la escena donde el personaje del judío, que lo hacía Pancho Melo, hacía este monólogo, me lo decía a mí, que yo era el personaje que escuchaba este discurso. Éramos dos personajes que escuchábamos este discurso. Y este es un ejemplo de lo mal que uno puede actuar a veces, ¿no? Insisto, una obra que dimos muchísimas veces, muchas funciones, y entre paréntesis, Pancho Melo realmente para mi gusto es el mejor actor de Chile. Y entonces estábamos en escena, estábamos actuando en el teatro, no sé qué, estábamos en el teatro del Parque Arauco, el Mori, en función, la sala llena, la gente no sé qué, y entonces Pancho me lo empieza a decir este monólogo con toda su verdad, con toda su convicción. ¿Acaso no me pasa a mí? ¿Acaso no si yo soy igual a ti? Si me cortan sangre, si lloro, me caen lágrimas, si me pasa algo bueno, me río. Y ese todo discurso, y yo estoy parado en escena, haciendo mi trabajo de actor, que consiste en escuchar a mi compañero y tomar, digamos, una posición, porque mi circunstancia da es que el otro personaje me está hablando a mí, me está diciendo algo, y yo estoy parado ahí. Esto es actuar mal, en un cierto sentido, pero valga la historia, digamos. Yo estoy parado y escuchando a Pancho Melo, y Pancho Melo hace todo su monólogo, y termina el monólogo, y el siguiente que habla soy yo, pero yo me doy cuenta en escena, mientras estamos los dos parados ahí, que mientras está haciendo el monólogo, en mi cabeza yo no estoy pensando es, tiene toda la razón, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Es verdad, es verdad. Y termina el monólogo y nos quedamos todos callados en la mitad del escenario porque el pelotudo del otro actor es un tonto que escucha a su compañero y le cree. Y de repente y me doy cuenta que me toca hablar y tengo que hacer como un esfuerzo de acordarme lo que viene y decir, no, pero espérate, no, pues si lo que está pasando aquí es otra cosa y como que el discurso se va para otro lado, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esa capacidad de
lo que decía respecto a las escenas chiquillas. Tienen tres personajes que están muy bien delineados en el texto y ahora tienen que tomarse esas palabras y ser capaz de convencer a la otra, de convencer al otro. ¿Se entiende la idea? Ya. Patricio y Vale, Profe, ¿Vale yo quería decir quería algo? decir algo cortito. Es Diga, que diga. nosotras, o sea, es que no sabíamos si es que había visto el video o solamente como lo escrito, porque igual habíamos subido el video Ah, no, no lo vi. y sí, le pegamos el link y todo. Ya, lo voy a buscar entonces en cuanto cerremos acá. Muchas Ya, gracias por decirme. gracias. Gracias a usted. Y revisen y lean juntas la versión nueva y, como les digo, trabajenla y vean los cambios que puedan hacer. Patricio, Ya, gracias. gracias a usted. Patricio, para que le diga a la Vale, ¿no? Lo mismo, o sea, ahí hay una verdad que trabajar y me encantaría, por ejemplo, recibir el texto, que no lo he recibido, con los cambios que ustedes han hecho Profe, sí lo mandamos. y Está en el foro. en el foro. Ya, déjeme En el foro que verlo. dice ensayo de la escena de la semana. Creo que ahí Ya, en ese está. ya, ahí lo voy a buscar, no lo encontré. Lo subió la Valeria. De hecho, no Ya, nada subió la corrección tampoco. ya, muchas gracias. Eh, creo que ahí hay lo digo en serio, Pato, creo que están un poco atrasados en el trabajo ahora. Y creo que tienen que ponerse las pilas, ¿ya? De hecho, la semana pasada le habíamos comentado que ya teníamos como una puesta en escena ya pensada más o menos, el texto ya lo corregimos, le agregamos el monólogo, le corregimos y desde ahí terminamos de corregirle como los baches que iba teniendo por la corrección como de las circunstancias dadas de la escena y todas esas ¿Y cosas. todo eso está en el texto nuevo que subieron? Ya, lo Sí. voy a mirar con calma. Pero necesito que lo ensayen. O sea, los felicito por todo lo que avanzaron en términos de corregir, pero necesito que lo ensayen, que se lo apropien, que sea verdad, que funcione. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, todo lo que he dicho hasta ahora, llevo 1 hora y media hablando de corrido. Esta clase es una lata cuando soy solamente yo el que habla. Pues eso es lo que me pasa. Que como no tenemos escenas para comentar, se vuelve un monólogo del profe y es la peor clase. La peor clase es la que es el monólogo del profe. Esa siempre es la peor clase. Pero prefiero dejar instaladas las ideas muy concretas de lo que estamos diciendo y Pato y Vale, todo lo que he dicho en sentido de las 4 escenas anteriores aplica lo mismo más o menos para ustedes. ¿Ya? Y tenemos a la Camila con la otra Vale, con la May, que ya por fin logramos encontrar la escena que ellas van a trabajar y hicimos la adaptación. Anoche la trabajamos hasta las 10 de la noche o hasta las 9 de la noche y ya quedó más o menos resuelto eso. Así que y a las chiquillas, lo que les dije yo ayer, digamos, que, claro, fueron el grupo que más se demoró en encontrar su escena, pero desde el punto de vista del proceso de curso han visto todos los pasos que hemos dado y por lo tanto deberían estar en condiciones de subirse, entre comillas, al carro, eh, igual que ustedes, y tener muy pronto el avance. Entonces, voy a dar una tarea ahora que es con nota y es para la próxima semana, o sea, es para hacerla durante esta semana. Y tiene que ver con lo que estoy diciendo de explorar las circunstancias dadas y apropiarse, etc. Es un ejercicio, el tipo de ejercicio como don Roberto gritándole a las micros, es un tipo de ejercicio para que ustedes hagan y vayan descubriendo cosas. Ustedes al mismo tiempo, todo lo que han aprendido en la escuela desde el día 1 que entraron, lo pueden usar, quiero decir, hacer improvisaciones, hacer escenas que no existen de los personajes, qué pasa si... cómo fue la conversación por Zoom que tuvo la Susana con el Rafa 2 días antes de esta conversación, eh, cómo es la relación que tiene Patricio y la Vale como decana y investigador de la universidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Cómo es Camilo coqueteando con la Alejandra en otro día? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que todas esas experimentaciones, ejercicios, ensayos que el Benja con la ICI puedan proponer, que puedan sacar adelante, etcétera, son cuestiones que es bueno hacerlo, aunque lo más importante es volver siempre a la escena y volver a los textos y volver a la situación, e ir eso que descubrieron en la improvisación, si descubrí que mi personaje puede ser más violento o más simpático o más amoroso o más tierno o más malo o más bueno, lo voy trayendo y voy probándolo en los textos y voy descubriendo cosas así. Pero
esto que viene ahora es un trabajo que va a servir para que afinemos este trabajo de investigación en pareja o en trío, en el caso de las chiquillas, que es muy importante. De lo que se trata es lo siguiente. El semestre anterior, como ustedes se acuerdan, hicimos estos ejercicios de acción simple con obstáculo y con resistencia. Quiero que nos centremos en las acciones con obstáculo y con resistencia, solo con esos dos tipos. Por ahora olvidemos de la acción simple. Les quiero pedir a cada estudiante que en conversación con su compañero o su compañera, proponiendo, inventando, dándole ideas, escuchando la idea del otro, corrigiéndosela, proponiéndole, diciendo, eso está bueno, pero quiero que cada uno de ustedes invente un ejercicio para ser grabado y subido, como hacíamos en las escenas de acción. Esta semana, subir un ejercicio de su personaje, su propio personaje de la escena, en una acción con obstáculo o con resistencia, en una situación que puede ser un poquito antes, ese día o algunos días antes, o un poquito después, ese mismo día o algunos días después, de la escena que están actuando. ¿Se entiende la tarea? Es importante que se entienda porque es con nota. Hasta el momento sí. Ya. Yo quiero Entonces, hacer una pregunta. Camilo. Entonces, esta escena que tenemos que hacer con obstáculo y resistencia tiene que ser ficticia, no tiene, o sea, es aparte del diálogo que tenemos actual. Exactamente. Usted Ya. en su No escena, crear- usted tiene un personaje, ¿cierto? Mm. Y su personaje usted lo ha analizado, sabe qué objetivo tiene, qué circunstancias da, vive, etc. Ahora, la propuesta del ejercicio es inventar una escena o de acción con obstáculo o de acción con resistencia, que son dos cosas distintas, pero inventar una escena de acción de algo que su personaje haría, que tenga alguna relación con este mundo, digamos, ¿no? Entonces, mi personaje 2 días antes de esto podría tratar de haber hecho no sé qué cosa, con un tal objetivo, con tal acción, con tal actividades, con tal obstáculo o resistencia, y entonces cuando aparece la resistencia podría hacer esto para superarla y esto lo impide, pero después esto lo intenta y esto lo impide, y así. Entonces por eso digo, es un ejercicio de grupo, porque la gracia es que sean ejercicios significativos, pues, que ustedes de verdad les ayuden a descubrir algo nuevo, porque, no sé, pues, el pato dice yo soy un científico, entonces mi acción es rellenar un tubo de ensayo con un líquido azul. Ahí no descubrió nada del personaje. No. Pero ¿qué puede ser interesante para el pato de su personaje? Que sea cobarde, que sea valiente, que tenga que ver con la política, que no esté metido en la política, que vea las noticias del estallido, que le encuentre razón, que no le encuentre razón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo él puede vivir un momento aparte de la vida del personaje antes o después. ¿Alguien levantó la mano? Vamos. Yo, tiene que ser una acción como o con resistencia o con obstáculos, que me pasa que con mi escena, la escena que tenemos con el Rafa, me pasa que al principio En la mi siento un poco escena, con... donde Rafael Sí, es un no, actor invitado, me salió el ego, qué mal. Vamos a borrar esa parte de la grabación. Pasa que al principio siento que la escena es como un poco con obstáculos, porque no me está diciendo lo que quiero que me diga, y uno trata de sacar la información, y después cuando me cuenta, es una acción con resistencia, porque tengo movilidad interna que, entonces me pasa que hacer ese cambio es como medio complicado a nivel de o acción. si lo mira al revés, tiene el ideal que uno le puede tocar una escena, que es que tenga un movimiento interesante que explorar y que actuar, digamos, ¿no? Ahora, en la escena que van a proponer para este ejercicio, como es una cosa inventada por ustedes, donde están agregándole en el fondo una escena que no existe a la obra, ustedes también pueden elegir, por ejemplo, que sus escenas estén solos o solas, o también pueden elegir que sea una conversación con el otro personaje en otro contexto, ¿entiende? Cuando todavía ella no sabe que su marido Paco anda matando gente por ahí, o al revés, ¿no? Cuando ya tiene una sospecha, pero no está segura, y le revisa las cosas, le revisa el maletín y no se atreve, pero a lo mejor sí, etcétera. O sea, no quiero darle ideas, o sea, no quiero influenciarla, no es que no quiera darle idea, no quiero influenciar lo que van a hacer, sino que de verdad sea lo que ustedes espontáneamente en la conversación vayan descubriendo como creadoras y como creadores. ¿Se entiende? Sí, profe, está entretenido. Eso es.
Y seguir ensayando, pero seguir hablando de esto de manera que en algún momento cada uno pueda grabar su propio ejercicio de acción y puedan proponer algo. ¿Ya? Profe, me surgió una duda. Todas las dudas al tiro, porque Estos ejercicios, lo agregamos en el proceso de ensayo, onda, vamos pasando nuestros textos y todo el tema, y ahí lo metemos entre medio o lo grabamos aparte. es muy Eso no me quedó importante que claro. los ensayos, esto es el proceso de aprender a ensayar, es muy importante que los ensayos uno siempre tenga un objetivo de ensayo, por así decirlo. ¿Para qué nos juntamos a ensayar? Si nos juntamos para ensayar el texto, dediquémonos a eso. Si tenemos tiempo, si tenemos 2 horas, dediquémosle 1 hora a ensayar la escena, la pasamos 2, 3 veces, pero pasar, parar, comentar, volver, no pasar y repetir simplemente, ¿no? Sino que parar y decir, bueno, ¿cómo estuvo? Creo que bien, creo que mal, creo que ahí te estoy quedando pegada, creo que yo me equivoqué, etcétera. Bueno, vamos de nuevo. Y después, la segunda hora, vamos a trabajar los ejercicios de acción, entonces ahí ya, Pato, ¿qué se te ocurrió a ti? ¿O qué se me ocurrió a mí? ¿Y qué le agregué tú? Ah, mira, me parece súper bueno, pero podría, no, o también se me ocurre que a veces, uno siempre le pasa como actor o como actriz, que a uno se le ocurren todas las ideas para los otros personajes. Uno siempre ve súper claramente cómo son los otros personajes y nunca ve el propio personaje. Y si se fijan, la vida es igual, pues uno siempre sabe cómo todos los amigos tienen que vivir la vida. Si alguien te pregunta qué hacer con la polola, con el pololo, con la mamá, con el problema que tiene, uno siempre le puede dar consejo a todo el mundo, pero en lo concreto, cuando se trata de uno siempre anda metiendo las patas en todas las cosas, ¿no? Entonces se trata, al principio le pregunto a Patricio, de aclarar cómo es cada ensayo y qué van a trabajar en cada ensayo. ¿Sí? Y después a lo mejor si es que su ejercicio de acción es individual, no necesita que esté su compañera para grabarlo, lo graba usted solo y después se lo muestra, ¿no? Otras dudas, todas las preguntas, como les digo, para que quede todo aclarado y además que aprovechamos de dejar grabadas las preguntas y las respuestas pensando que hay compañeras y compañeros que van a ver esto más. Otra pregunta. Respecto a allá, tenemos que hacer una escena con obstáculo de resistencia. Esto se tiene que, el obstáculo o el objetivo se tiene que cumplir o no necesariamente. Acuérdense de cuando hicimos este ejercicio el semestre pasado, muy importante que seamos capaces de ir acumulando el aprendizaje y no lo vayamos dejando, como se dice en el colegio, materia pasada, materia olvidada, ¿no? Acuérdense, cuando hacíamos los ejercicios de acción el semestre pasado, decíamos, lo más importante para actuar es que uno tenga claro cuál es mi objetivo, cuál es mi acción, cuáles van a ser mis actividades, cuáles son mis circunstancias dadas. Dicho eso, desde el punto de vista, como dice Susana en el chat, ¿no? Desde el punto de vista actoral, lo que uno quiere ver es el esfuerzo del personaje por alcanzar lo que desea. Hay historias donde los personajes alcanzan su propósito, como Infinity War, y hay personajes donde hay historias donde el personaje no alcanza el propósito, como Endgame. ¿Entiendes lo que quiero decir? Una película no es mejor que la otra solo porque un personaje alcance o no alcance su objetivo. Es el proceso de alcanzar el objetivo y lograrlo o fracasar lo que nos importa a los y las espectadores. Ya, perfecto. No, es que me preocupaba más como ese tema de que si se cumple o no. No, pero ahí tengo todo intacto. Hay todo tipo de historias. Hay historias de personajes que triunfan y hay historias de personajes que fracasan. Lo importante es que agoten sus posibilidades, que se esfuercen, que luchen, que busquen alternativas, que si no pueden entrar por la puerta, entren por la ventana. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Patricio hizo ejercicio de que se quedaba fuera de la casa? Vuelvan a revisar sus propios ejercicios de acción a sus compañeros en el eCampus. Pueden mirarlo. ¿Cuáles fueron los buenos ejercicios de obstáculos, los buenos ejercicios de resistencia? ¿Qué hizo mi compañera, qué hizo mi compañero? ¿Qué descubrí ahí? ¿Cómo vi? ¿Cómo aparecía? ¿Cómo no aparecía? Etcétera, etcétera, etcétera. Darle como una repasadita ahí como un flashback. Para entender mejor lo que están buscando y lo que pueden hacer. ¿Quién más? ¿Qué más? Profe, ¿se me Dígame. escucha? Sí, perfecto. No sé si lo entendí bien, pero es que estoy media confundida. Pero este trabajo se hace con el grupo del diálogo, ¿cierto? Sí, sí. Y En la cada escena. personaje tiene que hacer Su un propia ejercicio acción. de... Ya, esa era mi pregunta. Cada personaje. En el caso de ustedes, cada una de las hermanas tiene una escena sola, ¿no es cierto?, que no está escrita en el guión, pero tiene una escena sola donde vive su vida de alguna manera y descubrimos cómo es, qué buscan, qué es lo que necesitan, qué es lo que desean, cuáles son sus miedos, cuáles son sus fortalezas, etcétera, etcétera. Descubrimos a un ser humano en esa escena.
Ah, ya. Ya, gracias. Otra vez, Camilo, acuérdese del semestre pasado, los ejercicios de acción tienen la duración de lo que dura ese momento. Y hay momentos que duran más, otros menos. Por supuesto, si el personaje abre la puerta y dice, ah, no, ya, chao. Como usted dice, lo que dura un beso de amor. Sí, mi profe. ¿Más preguntas? No, todo bien. Creo. Profe, ¿y a esta escena le podríamos agregar algún texto, algo, verdad? Que, Como hemos conversado hasta ahora, la idea de la adaptación tiene que ver con trasladar las circunstancias dadas del golpe de Estado donde están escritas originalmente a las circunstancias dadas del estallido social donde hay cosas que son parecidas, pero hay cosas que son muy distintas, el nivel de violencia o lo que está en juego, o las posibilidades de responder o no responder a lo que está pasando, etc. Entonces, en ese sentido, es importante que sí, pues, que tenga la libertad de explorar ahí, pero que no sea, por ejemplo, fue muy interesante el proceso que hicieron las chiquillas, estoy pensando en la Diana, Victoria y Javiera, porque ellas partieron del texto, ¿no es cierto?, de esta familia que describe Sergio, ¿no es cierto?, que Sergio Danovich, que es una familia casi de dementes, digamos, unos cuicos que leen el mercurio y que se niegan a aceptar lo que está pasando y que creen que el toque de queda a lo mejor que no ha pasado porque por fin a la noche la familia se puede juntar a conversar, sí, pues oye, y si la nana anda llorando por la casa, resulta que la nana tiene conjuntivitis y nunca se le ocurre pensar que la nana anda llorando en la casa porque la nana tiene un hijo al que la acaban de matar, ¿no? Y tienen este hijo, ¿no es cierto?, que se revela ante esto y les dice, pero ustedes cómo pueden ser tan tontos, tan brutos, que se niegan a mirar la realidad, cómo no ven lo que de verdad está pasando, cómo no miran lo que está pasando. Y entonces cuando hicieron la primera adaptación, eh, los personajes que ellas escribieron estaban súper buenos porque era esta familia, que primero eran la tía y la mamá, después lo pasaron a la hermana, etc. Pero cuando hicieron una de las versiones de la adaptación, de pronto los personajes sabían súper claramente lo que opinaban, lo que pensaban, y entonces mandaban unos discursos a propósito de que ahora el estallido, todo va a cambiar, y viva el Che Guevara, y tomémonos la universidad, y tenían todo súper claro. Y lo que pasaba es que se perdía, no es que eso estuviera mal, porque efectivamente eso puede pasar, puede haber un ser humano que tenga súper claro y diga, chiquillo, esta cuestión se acabó, hoy día nos juntamos en la Plaza de la Dignidad a las 4 de la tarde y vamos a quemar una micro. Nosotros mismos podríamos decidir eso. Pero lo que se pierde en el proceso de adaptación es que la escena original, la gracia es que los personajes no sabían lo que estaba pasando. Unos porque lo quieren negar, otros porque no saben cómo reaccionar a la violencia, al dolor, a la muerte, a lo que está pasando. Y entonces cuando recuperaron eso, ahí otra vez la escena empezó a funcionar como la escena original, y no como una escena distinta, ¿no? De una especie de película heroica, ¿no es cierto?, de propaganda de la primera línea, sino como unos personajes que de verdad la gracia es que los personajes que están aquí, en este caso la Dominga, ¿no es cierto?, que ustedes inventaron, su gracia es que ella no es la comandante Dominga, ni es la líder de la primera línea, ni es la que ha quemado más micro, ni ha apaleado más pacos, ni ha rayado más murallas. Es una cabra que está en la universidad igual que ustedes y que ve todo esto y no sabe si tiene que ir a la plaza, no sabe si acompañar a sus amigas, nunca ha ido, le da miedo ir, pero por otro lado le duele la guata ser tan cobarde y ella quiere ir y dice que quiere ir, pero no sabe si es lo correcto y se siente mal porque está cerrado en un departamento que le arrendó su familia, que le puede pagar un departamentito en Providencia de lo más lindo y que incluso le alcanza para darle una pieza a una amiga. O sea, aquí estamos las dos instaladitas acá en Santiago, ¿no es cierto?, a estudiar y no sé qué, pero afuera está quedando la cagada. Y yo no sé cómo, yo el personaje de Dominga, no sé cómo reaccionar a eso. No sé qué pensar. Nunca había visto esto. No sé si es como que alguno de ustedes dijera, claro, mi familia vota rechazo, pero yo miro la noticia y no creo que sea el rechazo. Creo que la vida es distinta, debe ser otra cosa. Pero no es la que va a salir a quemarse mañana en la mañana, ¿no? Es la que está confundida. Claro, tu familia dice Chilezuela y no sé qué, pero tú mirás y decís, no, no es eso, es otra cosa.
me doy cuenta que es otra cosa. Hablo con los cabros que están en la calle, veo a mis amigos o amigas, o los amigos de mis amigos y mis amigas que andan en eso, y que cuentan, y que muestran las fotos, y que cuentan la historia, y me doy cuenta que no es Chilezuela, es otra cosa, es distinto. Pero la gracia es que los personajes están en la duda. Entonces, Pato, claro, pueden agregar, completar, complementar, pero ojo con respetar la escena original en el sentido de cuál es el conflicto de la escena original. La escena original tiene una decana cobarde que trata de quedar bien con todo el mundo, pero que es incapaz de mojarse el potito, como dicen por ahí, para decir, ¿sabéis qué? Esto es lo que hay que hacer. Y tiene una persona que ha sido víctima de una cosa terrible, pero que al mismo tiempo no es víctima porque él haya sido justamente el comandante Che Guevara, sino que fue víctima porque hay unos tipos que son unos descontrolados, digamos, que ejercen la violencia, pero que siente que alguien lo tiene que apoyar, que anda desesperado buscando ese apoyo, pero le da miedo decir lo que él piensa, le da miedo decir que está de acuerdo con el estallido, todavía le da miedo decir que él y bueno, y si yo fuera de izquierda, ¿qué tiene? No es que yo sea, no he dicho nada de eso todavía, pero y si yo fuera, o sea, está como a punto de salir del closet, por decirlo así, ¿no? Y a eso es lo que dice el Camilo, claro, esos personajes que son los que meten miedo a los demás, que son como los más extremos, son los menos interesantes. Es menos interesante porque son fanáticos. El que se viste de nazi, se va a parar en Apoquindo a pegar palos, no es tan interesante. Bueno, hay gente ya que protesta ya y todo, pero siempre están como, por ejemplo, los flaites que van a robar a la gente de barrio y ellos manchan el movimiento. Por ello después dicen, que la gente que protesta son puros delincuentes, que aquí, que allá. Entonces, nos meten todo en el mismo saco. Y eso es... Pero es que, claro, a esa gente no le importa nada. Exactamente. Entonces, eso. En cambio, en el caso de la historia que escribió La Chiquilla, una cabra que viene de Puerto Montt a estudiar teatro en UNIAC, viniendo de una familia que no se mete en política, incluso de derecha, y que llega a Santiago y ella solita empieza a descubrir cómo es la vida real, entre comillas, y el sentido de lo que está sucediendo. Esa es una historia interesante. Es interesante porque a través de ella, yo mismo como espectador puedo descubrir ese movimiento, yo mismo puedo descubrir en la historia de ese carabinero o de esa profesora universitaria, yo mismo puedo descubrir la historia de ese periodista. Yo puedo decir, sí, pues. Yo me puedo poner en el lugar de un cabro que no pudo terminar la universidad por plata y que ahora está enojado y que incluso va a hacer cuestiones súper feas, pero las va a hacer no porque sea un malvado, las va a hacer porque tiene una historia de abuso, de resentimiento, de injusticia, Si el tipo, si ese personaje, si tuvo la capacidad de dar la prueba de aptitud académica o la PSU, chuta, la que si el tipo tuvo la capacidad de dar la PSU y entrar a la escuela de Derecho, a la misma escuela de Derecho que entran los hijos de los senadores, o sea, tiene que ser la Chile o la Católica, ¿no? Tiene que ser alguna de esas. Si el tipo fue capaz de dar la prueba de sacar un puntaje que le invitó a entrar a Derecho en la Católica, y resulta que el primer año tuvo que congelar porque tenía que ir a trabajar de corner shop o a llenar la bolsa del líder o a hacer quizás qué pega de mozo no sé dónde, ¿cómo no va a estar enojado? Si él tenía la capacidad, tenía la inteligencia, tenía las notas, tenía el puntaje, tenía lo mismo que tenía la otra. ¿Qué es lo que no tenía? Plata. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Pagar por estar donde está la otra. ¿Cómo no estar enojado? Entonces ahí uno empieza a ponerse en el lugar de los personajes y esas contradicciones aparecen y se vuelve mucho más enriquecedora la experiencia actual. ¿Ya? Entonces cuando decimos estos ejercicios de acción con obstáculos, con resistencia, para que exploren esos lados. Pues. Pregúntense qué es lo que les duele a los personajes, qué es lo que les importa, qué es lo que les pondría en una situación complicada. No me hagan simplemente el personaje lavándose los dientes o cocinando un paquete de tallarines, ¿no? Claro, efectivamente todos los personajes del mundo cocinarán tallarines por lo menos una vez en su vida, uno podría decir eso de cualquier persona, ¿no? Pero ¿qué le importa? ¿Dónde está en juego? ¿Dónde queda expuesto? ¿Dónde descubre algo de sí mismo ese personaje? ¿Dónde le pasa algo que le mueve el piso? Y ahí empezar a investigar. Entonces, se me ocurre una acción, no sé qué. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, profe. Me pasa que, claro, nosotros podemos elegir el tema de cuánto antes y cuánto después, o usted nos pone un límite, porque a mí me pasa que nuestra escena igual está como
pocos días del estallido. Entonces, a mí me parece súper interesante, por ejemplo, el día antes del estallido o una cosa así, porque también habían como indicios o tensiones que había un cotidiano, pero un cotidiano medio raro. Por ejemplo, no sé, en la universidad nosotros nos mandaron para la casa porque se había cortado, no sé, el agua. Y uno que es supersticioso, como que decía, bien, se cortó el agua porque estaba cansada y tenía muestra y tenía sueño. Entonces, claro, como que hay cosas que uno dice, ¿por qué no celebré? Ahora estoy en mi casa, debía haber mostrado, soy una ingrata. Y claro, como que hay cosas como peculiaridades en ese cotidiano que son súper interesantes. Exactamente. Así que aquí yo ya ustedes se fijan, cuando yo doy instrucciones soy súper, muy concreto en las cosas que me interesa marcar como camino, pero de ahí para adelante toda la libertad para que ustedes creen lo que ustedes sientan que pueden descubrir, para que sea interesante para ti. Para mí no, para mí, yo soy el que mira los videos, digamos, pero tiene que ser para ti una experiencia de actriz o de actor que tú digas, oye, realmente estoy haciendo una escena que no me imaginé y que descubrí o que pillé o que me sirvió de alguna manera en el proceso, ¿ya? Ya, Gracias, profe. chiquillos, estamos en la hora. Por favor, voy a hacer el foro para que tengan donde subir los ejercicios con notas y voy a abrir otro foro para que suban las versiones de ensayo de esta semana, ¿ya? Voy a dejar todo eso porque no actualicé el iCampo este fin de semana, pero ahora lo voy a hacer todo. Y, y tengan esa conciencia y manténganse ensayando, manténganse trabajando, manténganse embalados. Si ustedes se fijan, estas 6 escenas pueden ser súper interesantes de ver para cualquier persona. O sea, estamos haciendo unas escenas que yo creo que a cualquier espectador en Chile le puede interesar de ver, porque estamos hablando de una cuestión súper profunda y súper actual. ¿Ya? Gracias, profe. Vale. Empecemos a cerrar.